Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de nuestro Python Study Group, iniciando nuestro setup. Introducción a Python, primera parte. Esta sesión es bastante importante, ya vamos a empezar a ver Python. Anterior en la sesión 1 y la sesión 2 vimos lo que era la gestión de proyectos, cómo versionarlos, para poder guardarlos en algún lugar y darles un formato que sea legible. Ahora vamos ya a iniciar con la parte de Python y la programación, donde vamos a ver conceptos desde la instalación. Pero antes, primero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué aprender a escribir programas? ¿Alguien sabe por qué? Puede levantar su manito y me lo dice, o también lo pueden escribir al chat y los leemos. ¿Alguien quiere participar, chicos? ¿Por qué aprender a escribir programas? O podría escoger yo a alguien al azar. A ver, dicen en el chat para resolver problemas mediante código. Para resolver problemas, para cubrir necesidades de la vida real. Para automatizar procesos. Bueno, escribir programas es una actividad muy creativa. Puedes escribir programas por diversas razones. O sea, todas las que me dieron son válidas. Son bastante válidas y son razones por las cuales podemos aprender a escribir programas. Otras razones son para mantenerse activo resolviendo un problema por diversión. Muchos para ejercitar la mente y para no perder cierto conocimiento conforme pasan los años, practican la programación. Y puede ser tanto como un hobby como hasta para resolver problemas complejos de análisis de datos y mucho más, ya que hoy en día está en auge la inteligencia artificial, entonces engloba muchas más cosas la programación. En la vida cotidiana estamos rodeados de computadoras. Todos tenemos en algún momento una computadora, ya sea una laptop, un celular. Si sabían, los celulares son computadoras, son pequeñas computadoras que son nuestros asistentes personales, que se ocupan de muchas tareas que antes no eran así, como por ejemplo sacar fotografías, escuchar música, revisar correo electrónico, llamar a otras personas, etcétera. Todas estas cosas hoy en día ya están integradas en las computadoras. Ahora, todos estos dispositivos son bastante útiles, poseen un gran procesamiento y bastante memoria. Hoy en día al menos comparado a hace 10 años, sufrimos un salto increíble en cuanto a procesamiento y memoria. Y bueno, si fuera tan fácil explicarle a un dispositivo lo que queremos que haga ahora. Tenemos un dispositivo, pero por sí solo no hace nada. Está ahí, es un brick, es un ladrillo. Entonces tenemos que encontrar la forma de explicarle a este dispositivo que queremos que haga algo. Y para eso, si queremos comunicarnos ya sea con algo y con alguien, necesitamos un idioma. Entonces, si nosotros queremos explicar, necesitamos comunicarnos. Y para nosotros comunicarnos, necesitamos tener un idioma. Y ese idioma, ese lenguaje, nosotros lo encontramos en la programación. Prácticamente crear obras escritas que puedan entender las computadoras y realizar acciones. Y esto nos lleva a ciertas cosas. Por ejemplo, podemos decirle a las computadoras que hagan tareas repetitivas, que solucionen problemas aburridos, como limpiar el correo, como evitar el spam, como otros procesos, como simplemente poner una alarma. Son procesos que han requerido programación. Ahora, para todo eso nosotros necesitamos un lenguaje. Entonces nosotros tenemos que aprender a programar. Programar es aprender un lenguaje para decirle a las computadoras qué hacer. Entonces tenemos que comprender la programación. Para ser un programador necesitamos dos capacidades. Una es saber un lenguaje de programación, conocer su vocabulario, conocer su gramática, ser capaz de deletrear correctamente las palabras y saber construir frases bien formadas y coherentes. Entonces, un lenguaje de programación está más relacionado a la comunicación que a las computadoras, si se dan cuenta. Necesitamos saber un idioma. En este caso, vamos a aprender Python. Y la segunda capacidad, después de saber un lenguaje de programación, es
saber contar una historia. Al escribir un cuento, nosotros combinamos palabras, combinamos frases para comunicar la idea al lector. Si nosotros creamos un cuento y lo escribimos, hemos escrito en colegio cuentos y necesitamos construir frases, párrafos y demás. Entonces, para darle al lector la idea de lo que queremos transmitir con nuestros cuentos, con nuestras historias, necesitamos escribirlo bien, escribir cosas bien formadas. Entonces, en ese aspecto también entra la programación, donde nuestro programa, el programa que nosotros escribamos es el cuento y el problema a resolver, la idea a comunicar, es prácticamente lo que la computadora va a entender. Entonces ya tenemos el mismo concepto de escribir un cuento y transmitir una idea a escribir un programa y resolver un problema, una situación mediante una computadora. Tiene esa similitud. Ahora, en el Python Study Group for Beginners vamos a utilizar Python como nuestro lenguaje de programación. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es Python? ¿Saben chicos qué es Python? Pueden ponérmelo en el chat. ¿Qué es Python? Para ustedes, ¿qué es Python? O si alguien quiere levantar su manito, me lo dice, se aceptan y es bienvenida a todas las sugerencias. Python es amor, sí, es verdad, Python es amor. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, un lenguaje de programación, un lenguaje de programación, es un lenguaje de programación, correcto. Python es un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué características tiene? Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Significa que se ejecuta conforme está escrito, no se compila. Hay una diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Si alguna vez ven un proyecto, digamos, en Java o C Sharp, son lenguajes compilados, porque el código pasa por un compilador y se ejecuta. En este caso, Python no. Python es interpretado. Como está escrito, se traduce y se ejecuta. Ahora, Python es orientado a objetos. Significa que todo en Python es un objeto. Vamos a ir viendo poco a poco los tipos de datos y demás y van a ver que todos son objetos. Python es un lenguaje de alto nivel y también es un lenguaje con semántica dinámica. Quiere decir esto que puede cambiar, es mutable, no es rígido, no es bien sellado, bien rígido, entonces es bastante flexible. La sintaxis simple y fácil de Python, bueno, si tienen un problema para entender lo que significa una sintaxis, quiere decir la forma en cómo está escrito, la forma en la que hay que escribir, su vocabulario, su gramática, cómo formar las oraciones, es simple y fácil de aprender. Se enfatiza en la legibilidad, reduciendo el costo de mantenimiento del programa y la reutilización del código. Aquí nos dan un dato extra. TypeScript es transpilado. Ya, continuemos. El intérprete de Python y la biblioteca prácticamente están disponibles en formato fuente o binario sin costo para todas las plataformas y se distribuye gratuitamente. Está bajo una licencia libre en la cual todos podemos utilizarlo, podemos descargarnos, podemos hacer nuestra propia versión de Python y todo sin costo. Es prácticamente software libre y lo podemos utilizar ya sea tanto de manera educacional como de manera profesional sin pagar ningún costo. Ahora, algunas características de Python. Vamos a ver algunas características. Utiliza una sintaxis elegante, haciendo los programas escritos fáciles de leer. Es un lenguaje easy to use. Es muy fácil empezar a programar y es ideal para hacer prototipos. El modo interactivo de Python permite probar fragmentos de código fácilmente. Es un modo especial que tiene Python donde escribimos código y se ejecuta inmediatamente después de escribirlo. Ya lo vamos a ver más adelante. También es fácil de extender añadiendo nuevos módulos, ya sean que estén implementados en lenguajes como C o C++. Si ustedes son desarrolladores de C y C++,
pueden hacer fácilmente un módulo que sea compatible con Python, ya que, como dicen, Python está basado en C. Después, se puede ejecutar en cualquier lugar, ya sea Windows, ya sea un dispositivo con Linux, una Mac OS, y de manera no oficial también hay versiones para Android, para iOS. Entonces podemos ejecutar Python desde todos los dispositivos posibles. Es software libre en dos sentidos. No tiene ni costo de descarga ni costo de uso. Y el lenguaje tiene derechos de autor, pero está bajo una licencia Open Source Software y puede ser modificado y redistribuido. Tiene derechos de autor, pero su licencia de uso es de software libre. Hay alguien que lo ha creado. Ahora, ya hemos visto algunas características del lenguaje, ahora vamos a ver algunas características de la programación en Python. Bueno, tenemos tipos de datos disponibles de diferentes tipos. Los más comunes son numbers, que agrupan enteros con punto flotante, números complejos y enteros sin límite de longitud. Tenemos cadenas que son ASCII o Unicode y tenemos listas y diccionarios. Lo que son cadenas son textos, no se compliquen en qué es ASCII y qué es Unicode ahorita. Simplemente veamos que existen cadenas que son la forma en la que escribimos textos. Python soporta programación orientada a objetos con clases, herencia y múltiples herencias. La herencia es cuando nosotros tenemos un script padre y tiene sus hijitos. Eso igual es para otro punto. Ahorita no nos vamos a concentrar en eso. El código puede ser agrupado en módulos y paquetes. Todos los scripts que nosotros hagamos son módulos. Llegan a ser módulos y todo el proyecto como tal puede llegar a ser un paquete para que pueda ser distribuido. También admite el manejo de excepciones, resultando en un manejo limpio de errores. Tiene herramientas para capturar los errores, las excepciones, generar nuestras propias excepciones, que eso nos facilita el manejo y la limpieza. Después, algunos tipos de datos se escriben de manera fuerte y dinámica. Combinar tipos de datos incompatibles puede generar errores que pueden ser detectables antes como digamos que tienen números y cadenas. No puedo sumar números con textos. Entonces eso es de manera fuerte. Y de manera dinámica significa que yo puedo convertir estas variables en otras cosas. Entonces es dinámico. Es fuerte porque no admite unir peras con manzanas. Y es dinámico porque puedo yo decir, ok, entonces hay un proceso para convertir las manzanas en peras y puedo sumar peras con peras. Entonces es fuerte y dinámico. Python posee componentes avanzados como generadores y listas por compresión. Estos ya son estructuras de datos un poquito más avanzadas, que igual las vamos a ver, está contemplado en el study group, así que no se preocupen. Vamos a ver qué son los generadores y qué son las listas por compresión. También administra la memoria automáticamente, asignando la memoria y liberando el código. ¿Qué tal, Iber? ¿Tienes alguna pregunta? Mm, no, ninguno. Perdón, estaba. No te preocupes. Está muy bien. Para la siguiente participas. Te voy a llamar cuando haya una pregunta. Ya. Continuemos. Escribir código pythónico no es difícil, pero tienes que utilizar reglas de código de estilo PEP. Ya saben ahora qué son las PEP. La anterior vez estamos hablando un poquito de PEP. PEP son las reglas para escribir código elegante. No son cerradas. Simplemente es como una guía de buenas prácticas que hace que el código sea elegante y mejore la legibilidad. Nosotros podemos probar y revisar y mejorar nuestro código. Hay una herramienta online que inicialmente, a ver, ahorita se los paso el link, que sirve para esto. Se los estoy mandando al chat para que lo vayan viendo, que nos ayuda a hacer código pythónico mucho más elegante. Como dice, makes your code great again. Entonces
Bueno, aquí ven, hay muchos errores que les va a decir en esta parte que está mal. Entonces, cuando ustedes escriban su código, pueden subirlo en esta página y les va a decir en cuanto a la guía de estilo de Python qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Como por ejemplo, aquí dice un comentario no puede ser de mayor de 72 caracteres. Entonces, podemos ir borrando hasta que lo valide correctamente. Como ven, ya ha desaparecido la excepción. Entonces, eso les ayuda a hacer código legible, código bonito y código elegante. Y ahí tiene muchas opciones. Pueden utilizarlo para probar su código y les va a decir en qué porcentaje está bien. Esto en un principio es bastante útil para empezar a escribir código uniforme, ya que no queremos que se empiece a hacer espagueti y que haya código de todo tipo en lo que hagan. Ahora, ¿cuál es su campo de aplicación? Es ampliamente utilizado hoy en día Python para aplicaciones web, para automatizaciones, desarrollo de software en general, su boom que está teniendo en ciencia de datos y machine learning. Esos son los campos ahorita más fuertes de Python en los que se está trabajando. Ahora, ¿qué involucran esto? Tenemos el desarrollo web al lado del servidor. Incluye las funciones complejas de backend que los sitios web llevan a cabo para mostrar información al usuario. Prácticamente el backend de una página web puede estar escrito en Python. Entonces ya tenemos una utilidad de Python. Se puede encargar de la interacción con bases de datos, comunicarse con otros sitios web, proteger los datos cuando se los envía a través de la red. Python es útil para escribir código del lado del servidor, debido a que ofrece muchas bibliotecas, que constan de código preescrito para crear funciones complejas de backend. Existen ya frameworks, existen librerías construidas en Python que les ayuda a crear el backend de una página web. Ahora, ¿qué es el backend y qué es el frontend? Me preguntan. Cuando tú ves una página web, por ejemplo, esta página web que ven acá, este es el frontend. Esta es la parte visual, es la parte que llega al cliente. Pero hay una parte por detrás que no llega al cliente, entonces que se ejecuta. Ese es el backend, es la parte donde llega la información que nosotros cuando hacemos clic se comunica al backend y ahí se conecta a la base de datos. Es como el backstage. Imagínense una obra de teatro. Se está presentando una obra de teatro, están ahí el staff está generando una obra. Entonces ese es el frontend. ¿Y cuál es el backend? Lo que está detrás. El staff corriendo con el vestuario, cambiando a las actrices, arreglando micrófonos, toda esa parte que está detrás de la obra, ese sería el backend de eso. Entonces, el frontend es lo que vemos, lo bonito. Y el backend es la parte que sucede detrás. Y esta la escribimos con Python. Ahora, la automatización con scripts de Python. Podemos automatizar tareas que suelen llevar a cabo las personas. Se utiliza ampliamente los scripts de Python para automatizar muchas tareas diarias. Python posee igual, bueno, como funciona al lado del backend del servidor de las computadoras, también sirve para automatizar tareas. Nos permite generar flujos, crons de tiempo y demás cosas que nos ayudan a automatizar, como por ejemplo cambiar el nombre de una gran cantidad de archivos a la vez. Si digamos yo tengo que renombrar un archivo, digamos mi archivo 001, mi archivo 002 o mi archivo 003. Si son 10, lo puedo hacer yo. Si son 100, me va a tomar más tiempo, lo puedo hacer yo. ¿Y qué tal 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 archivos, 50.000 archivos? Eso me va a tomar una semana. Pero yo fácilmente podría escribir un script en Python y van a ver con lo fácil que es ejecutar, que vaya a la carpeta, empiece a cambiar los archivos, los nombres uno a uno y ya. En cuestión de minutos ya va a estar cambiado toda esa cantidad de archivos. Entonces se ha automatizado un proceso. También nos sirve para convertir archivos de un tipo a otro tipo, digamos un JPG a un PNG o un archivo de audio WAV a MP3, etcétera. Entonces se puede hacer también con Python y en grandes cantidades. O algo también mucho más sencillo, o no tan sencillo, pero más de un archivo. Por ejemplo, eliminar palabras duplicadas de un archivo de texto. Tengo un archivo TXT
puedo entrar al archivo y buscar, como dice, todas las palabras duplicadas y contarlas o eliminarlas, hacer algo con esas. Entonces estoy automatizando el proceso de búsqueda. También puedo hacer operaciones matemáticas básicas. Puedo hacer mi propia calculadora en Python que haga las funciones como a mí me gustan. Puedo enviar email, puedo descargar contenido de páginas web, puedo efectuar un análisis básico de registros, o sea, puedo ingresar a registros, puedo agruparlos, puedo ver dónde coinciden qué con qué y puedo hacer muchas cosas. Como dicen, incluso para editar videos. Y también me puede ayudar a buscar errores en varios archivos. Digamos que tienen muchos PDFs que leer y tienen que buscar cuál está dañado. Pueden pedirle a Python que abra todos los PDFs y se validen. Preguntan, vamos a hacer algunos de los ejemplos de lo que se dice que se puede hacer con Python. Vamos a ver lo que es la gramática y la sintaxis. Quiero que aprendan a escribir en Python para que ustedes puedan avanzar a esto, hacia todos esos procesos de automatización. Porque como les dije, hay que aprender a hablar Python. No es simplemente agarrar la computadora y entrar. Tiene una gramática, tiene una sintaxis. Entonces es una herramienta tan potente que tenemos que aprender a escribir. Preguntan, Python nos sirve para backend, pero también nos sirve para frontend. Para frontend, no. Actualmente, no. El rey del frontend hoy en día es JS. JS está en todo el frontend y también en backend. Python, su fuerte está en el backend. Sí hay prototipos de proyectos liderados por la comunidad a nivel mundial que se están encargando de llevar Python al frontend. Pero aún están muy verdes, es como que a eso le falta muchos años. JS es el rey y no se peleen con JS. De hecho, si pueden aprender JS junto con Python, se vuelven desarrolladores mucho más eficientes. También nos sirve para hacer tareas de ciencia de datos y machine learning. Podemos extraer conocimiento valioso a partir de datos, mientras se le enseña a las computadoras a aprender automáticamente de estos datos y efectuar predicciones futuras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar Python para realizar tareas de ciencias de datos, como por ejemplo corregir y eliminar datos incorrectos, lo que se conoce como una limpieza de datos. Podemos extraer y seleccionar varias características de los datos, que consiste en agregar nombres significativos a los datos. Nos sirve para muchas cosas en ciencia de datos, para ordenar, para corregir, para limpiar, para agregar más información, para ordenar toda esa información que tengamos. Podemos generar estadísticas a partir de estos datos con Python. Podemos visualizar los datos mediante el uso de tablas, de gráficos, de líneas, de barras circulares. Todo esto lo tiene Python con las librerías específicas. Actualmente los científicos de datos utilizan las librerías de Machine Learning de Python para entrenar los modelos de Machine Learning y crear clasificadores que organicen los datos con precisión. Entonces, si quieren entrenar un modelo y demás, tienen que utilizar Python. Hay librerías específicas y para comunicarse bien con esas librerías tienen que conocer bien la gramática de Python para poder decirle, quiero que haga esto. Entonces, lo haces de esta manera. El desarrollo de software en general también se puede hacer con Python para distintas tareas y aplicaciones. Podemos hacer, digamos, un seguimiento de los errores en el código de software. Podemos crear software de manera automática. Hay scripts que nos ayudan a automatizar otros scripts de otros lenguajes. Yo lo he probado, por ejemplo, si quieren hacer videojuegos y están creando escenarios, pueden crearse scripts en Python, que son ya software como tal, que ayude a generar más escenarios escribiendo en Python de forma más automática. También nos permite administrar los proyectos de software y gestionar. Podemos hacer prototipos, desarrollar interfaces gráficas, visuales, programas como serían, digamos, vulgarmente los .exe, que son programas con interfaz gráfica que instalamos en una computadora, se pueden hacer con Python. Y también podemos hacer jueguitos sencillos,
como prototipos que estén basados en texto y los tengamos en la computadora. Entonces tenemos un abanico de opciones en Python a las cuales pueden apuntar. No es simplemente web, no es simplemente machine learning y demás. Hay un montón de herramientas y demás. Entonces lo que queremos en el study group es que ustedes aprendan la sintaxis y la gramática para que puedan saltar a cualquiera de estos caminos fácilmente, porque ya saben el idioma, ya saben comunicarse con la computadora a través de Python, entonces tienen que aprender ese lenguaje. Es como si estuviéramos aprendiendo inglés, de ya se los estoy diciendo. Ahora, Python. Python fue creado en 1991, pero ¿por quién? ¿Quién mantiene Python? Python fue creado por Guido van Rossum y lanzado en 1991, su versión 0.09. Él fue el benevolente dictador de por vida. Entonces, desde el 1991 hasta el 2018, él fue el benevolente dictador de por vida. ¿Alguna vez habían escuchado ese término? Like si lo habían escuchado, dislike si no lo habían escuchado. Veo que muchos no lo habían escuchado. Ahora, ¿qué cosas tenía bueno, cuáles eran las tareas del benévolo dictador de por vida? Tenía la autoridad final en la toma de decisiones disputadas dentro de la comunidad de desarrollo de Python. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, digamos, desarrollaban una funcionalidad y quería que se implemente en Python a nivel global, él les tenía que dar el visto bueno. Por eso era el dictador benevolente. Él tenía que dar el visto bueno. Él tenía la última palabra. Él se encargaba de revisar, hacer las guías y revisar lo que engloba todo el lenguaje. Establecía los principios del lenguaje y hacia dónde se iba a dirigir. Era su lenguaje, entonces él era el dictador y decía, yo quiero apuntar allá y hacia allá vamos a ir. También se encargaba de revisar las PEPs. Las PEPs ya hemos visto que era la guía de diseño y demás. Entonces él se encargaba de revisar y aprobar todas las PEPs. ¿Qué son las PEPs? Las Python Enhancement Proposals, que prácticamente describen las características y cambios. O sea, ahí están las guías de estilo, las nuevas cosas que va a tener Python. Si, digamos, alguien dice que Python va a cambiar una función, digamos, de longitud que se llama len y ahora va a ser length, tiene que estar escrito en este documento, en un documento de estos, y él lo revisaba y lo pasaba para aprobación o lo negaba. Posteriormente a su retiro, como ven, el 2018 se retira Guido de ser el dictador benevolente y el mantenimiento del lenguaje Python pasa a un modelo más democrático, mantenido por la comunidad y la Python Software Foundation. Entonces el 2018 se hace a un lado de lo que es de dictador benevolente y le abre paso a la comunidad y a la Python Software Foundation para que se encarguen de todas estas cosas que hacía él como creador del lenguaje. Ahora, ¿qué es la Python Software Foundation? ¿Sabían qué es la Python Software Foundation? Si la han escuchado, su like, chicos. Si no, ya saben, su dislike. Si es la primera vez que la han escuchado. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? ¿O solo fue like? Creo que solo fue un like. Ya. La Python Software Foundation es una organización dedicada al avance de la tecnología open source relacionada con el lenguaje de programación Python. Es la organización actual detrás del lenguaje y se dedica a crear las condiciones para que Python y la comunidad crezcan. Entonces, solo fue un like, dice. Bueno, entonces la PCF se encarga de crear las condiciones para que Python siga creciendo día con día y que también las comunidades apoyen y también crezcan para apoyar a esto. Ahora, ¿qué actividades tiene la Python Software Foundation? ¿En qué pilares trabaja? Se centra en la infraestructura,
generar estructura y estabilidad para prosperar. Se encargan de mantener toda la estructura para que todo florezca y crezca tranquilamente. Se encargan de disponibilizar para distribuir Python de forma gratuita y disponible para todos para siempre. Entonces, la infraestructura se encarga en que siga siendo open source y gratuito para que cualquiera pueda bajar, aprender, utilizar y aplicar. Son los administradores de la propiedad intelectual, establecen licencias de la Python Software Foundation, poseen los derechos sobre la mayoría de las versiones de Python y de las marcas comerciales. El logo de Python está registrado, la fuente que utilizan también está registrada, entonces tiene su propiedad intelectual para utilizar. Destinan recursos para coordinar y mejorar el código de Python, código base de Python y las nuevas versiones. Entonces, también asignan dinero para que puedan mejorar, sacar la siguiente versión de Python, Python 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. Ahorita estamos creo en la 3.12, 3.13. Por ahí estamos. Tati dice 3.14. Ya estamos en la versión 3.14 en beta. Bueno, otro pilar en el que trabaja la Python Software Foundation. Crear conexión, diversidad, apoyo y crecimiento para todos dentro de la comunidad. La Python Software Foundation se encarga de organizar lo que sería la PyCon-As, evento anual de mayor duración para celebrar y reunirse y aprender en torno a Python. Entonces aquí ya empieza el apoyo a las comunidades, porque necesita también de las comunidades para que pase esto, para que la gente aprenda, para que la gente le agarre cariño, porque todos aquí le tenemos cariño a Python por todas las ventajas y bondades que tiene. Se encarga de organizar la PyCon-As, que es evento de una semana, si no me equivoco, Tati, si me equivoco me corriges, es un evento de una semana en la cual prácticamente se habla de Python, hay exponentes bastante grandes de múltiples empresas y vienen de todo el mundo, tanto a ver las charlas, a ver los talleres, los workshops y también dar las charlas. Ahora, ¿qué hace la Python Software Foundation como comunidad? Otorga subvenciones a grupos de todo el mundo que organizan eventos para y por Pythonistas que se apoyan mutuamente y dan la bienvenida a los recién llegados. Entonces, por ejemplo, nosotros somos Pythonistas y estamos aquí y yo estoy al menos muy feliz de tenerlos aquí, a todos ustedes acá, y les doy la bienvenida a Python y que el lenguaje sea bonito y agradable tanto como es para nosotros y espero que sea para ustedes, que sea una forma bonita de aprender Python. También se encarga de, de asignar responsables para mantener el código de conducta, para trabajar en un espacio seguro y acogedor para todos. Ahora como comunidad nosotros estamos creciendo. Entonces necesitamos un código de conducta para que todo siempre sea amigable, sea un espacio seguro en especial para todos. Entonces la Python Software Foundation también se encarga de mantener y hacer cumplir el código de conducta. Nosotros acá actualmente en la comunidad tenemos un código de conducta que si lo revisan en la página de pylapaz.org/coc van a encontrar el código de conducta y ustedes pueden leerlo. Y está basado en el código de conducta base de la Python Software Foundation para que sea un ambiente seguro y no sea un ambiente hostil. Ahí está Tati, les va a mandar el link por si lo quieren leer. También otro pilar es invertir en Python y herramientas. Construir, apoyar y mantener los bienes públicos críticos para la comunidad. Entre sus tareas más importantes se encarga de alojar el PyPI. PyPI es el repositorio de paquetes de Python más grande en el mundo, en el que nosotros si vamos a descargar una librería o un proyecto, alguna herramienta, vamos a descargarla desde el PyPI. Entonces ellos se encargan de gestionar este repositorio y seguir y hacer que se mantenga gratuito. Adicionan desarrolladores. Eventualmente cada cierto tiempo salen convocatorias para desarrolladores en CPython para mejorar la extracción del lenguaje y abordar mejoras en el core de Python. Entonces
Si ustedes le agarran tanto cariño a Python y también saben C, en algún momento pueden postularse a un cargo de desarrollador en C Python y contribuir al core. Y puede ser pago, si es que no lo hacen comunidad, porque salen las convocatorias. Ahora, a todo esto ya hemos visto las ventajas y las bondades de Python y el por qué vamos a utilizar Python y quién lo creó. Ahora vamos a entrar ya en tema. La instalación de Python. Python se puede descargar para todas las versiones de sistemas operativos desde su página principal. Ahorita se los paso. Y ahí está. Python.org. Se los estoy mandando al chat para que lo puedan. Para Windows es necesario descargar el binario desde la página oficial e instalarlo, y puede ser agregado al pad para que sea accesible desde cualquier lugar. Y ya, ahora esto lo vamos a ver conmigo. Denme un segundito. Y aquí estamos en la página de Python. Para descargar las versiones de Python, en especial para Windows, hacemos clic acá en donde dice Download Python. La última versión estable, esta es la 3.12.2.3. Y como ven aquí abajo hay versiones que ya están por salir. Por ejemplo, en press release, que va a ser la siguiente versión estable, va a ser la versión 3.13. Entonces, y como ven, esta está planificada para 2024 10.01, primero de octubre. Va a salir la versión 3.13. Bueno, para bajar esta versión, hacemos clic en este botón y directamente ya se va a ir al gestor de descargas y se va a descargar Python para Windows. Aquí empieza otra pregunta. Hay gente ahorita que está utilizando Mac, los con Mac. Mándenme un corazoncito, los con Windows, un like y un dislike, los de Linux. Quiero ver qué tenemos ahora más en nuestra sesión de ahora. Súper. Ya, una vez que lo descargan, los binarios, prácticamente como en Windows, instalarlo es bastante sencillo. Es como instalar un programa. ¿Y cómo se instala un programa? Lo abres, te sale un menú. En este caso me dice Upgrade, porque la captura era de una actualización, pero a ustedes les va a decir Install Now. Le dan siguiente. En características lo pueden dejar todo marcado, no hay ningún problema. Y le dan a instalar. Como es un modelo tradicional de instalación. Ahora, Python es una herramienta integral en muchos sistemas operativos basados en Linux. Si para los que tengan en Linux, prácticamente ya traen una versión de Python. Viene nativamente, creo que en el 98% de los sistemas con Linux viene ya Python, donde pueden ejecutar, si están en una computadora con Linux, mientras las personas con Windows están instalando, las personas con Linux pueden ir probando estos comandos que se los voy a pasar. Puede que sea o Python menos menos version o Python 3. Cualquiera de estas dos pueden tenerla en Linux. Un segundito, esto voy a mover por acá. Ahora, si no encuentran, si les dice que hay un error y demás, pueden instalarlo mediante un gestor de paquetes. Esto es para el caso de Linux. Como ven, acá dice Ubuntu y Debian. Pueden hacerle un install mediante el gestor de paquetes utilizando aptitude install Python 3. Si utilizan CentOS, Fedora, Red Hat, los que utilizan DNF o Yum, pueden instalarlo de esa manera, igual desde su gestor de paquetes. Ahora, para MacOS. Para MacOS es necesario que tengan instalado Brew. Brew lo hemos visto en la sesión número 1, cuando instalamos Git, ¿se acuerdan? Instalamos Brew y después instalamos Git. Pues ahora Brew nos va a servir para instalar Python. Vamos a ejecutar Brew install Python.
para Mac OS, y se va a instalar. En este punto, todos los que ya han instalado Windows, mejor dicho, todos los que ya han instalado Python, su like, chicos. Los que no han instalado todavía, instálenlo. Les espero un ratito. Si tienen alguna duda, le escriben en el chat. No me pasa directo a descarga. Ya. Si no te pasa directo a descarga, tal vez te va a abrir una ventana como esta. Cuando tú estás en esta, aquí dice Stable Releases. Aquí está, Stable Releases, y aquí están las versiones. Para 64 bits, que es la más común. También puede ser la ARM, y hay otras versiones que son igual de paquetes, pero la más común es esta Windows Installer de 64 bits. Brew es obligatorio, sí es un gestor de paquetes, nos ayuda tanto para Git, para demás. El link te lo dejo ahorita acá, es brew.sh, es para gestionar paquetes, ahí te lo dejo, donde ejecutas esta línea, lo copias y lo ejecutas y se va a instalar Brew. Y después ejecutas el comando brew install python. Una duda, ¿se puede también utilizar Anaconda? Pueden utilizar Anaconda, pero la verdad no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a instalarlo de cero. Anaconda ya es un paquete completo y es un paquete orientado para algo bien específico. Entonces, tiene muchas librerías ya preinstaladas, tiene muchas configuraciones ya realizadas por defecto. Entonces, puede llegar a ser un poquito pesado y algo confuso. Lo que yo quiero es que aprendan a entender cómo está por detrás Python desde cero y pueden utilizar. Si ya lo tienes instalado con Anaconda, puedes utilizarlo. Esto es para tener una instalación limpia. Que quiero decir, solo Python, nada más. No quiero, porque Anaconda puede estar centrado para ciencias de datos, ya viene con notebooks, ya viene con otras herramientas. Entonces es como que te compras una navaja con 100, 200, 300 herramientas y no las vas a utilizar, solo la vas a utilizar una. Entonces ahorita no es necesario Anaconda. Si ya lo tienes, perfecto, lo utilizamos. Lo puedes utilizar, no necesito que lo reinstales si ya lo tienes instalado. Lo que yo les estoy enseñando es una instalación vacía en limpio para que ustedes se gestionen sus paquetes. Ustedes se gestionen más adelante cómo instalarse las cosas solo para ustedes lo necesario. No bajar un montón de cosas que no sabemos si en algún punto lo van a utilizar. Ahora sí, chicos, los que recién están instalando, ¿lo pudieron instalar? ¿Hay alguien más que aún falta? Ya, les espero un ratito más en lo que voy respondiendo sus preguntas. Preguntan, ¿y Jupyter Notebook? Jupyter Notebook es un caso bastante interesante. Les voy a dar un spoiler de la sesión de las slides de más adelante. No de la sesión de ahora, de la siguiente sesión. Vamos a tocar Jupyter Notebook desde un aspecto tal vez diferente en el que lo han visto hasta ahora, desde para entender el por qué Jupyter Notebook, pero eso se los dejo para la siguiente sesión. Ahora lo que yo les recomendaría es que lo hagamos lo más nativo posible. Preguntan, ¿cómo puedo actualizar mi versión de Python? Simplemente te descargas esa versión y le das. Como ven en las capturitas que yo he puesto, simplemente esta era de una actualización. Aquí ya tenía instalado Python y simplemente le puse Upgrade Now. Y pasas a lo siguiente, le siguiente y ya. Ya. Bueno, pasemos a lo siguiente. Si quieren saber si ya lo han instalado Python, si ya lo tienen Python instalado, en la misma terminal ejecutan el comando python version, o en el caso de Linux y Mac OS ejecuten python 3 version. Cualquiera de esas dos
les puede funcionar. Por ejemplo, yo me voy a abrir una terminal. Esto es en el caso de Windows. Aquí estoy en Windows y voy a escribir Python menos menos version. Como ven, tengo la versión 3.12 de Python. Ahora me voy a abrir una terminal de Ubuntu. Esto ya sería en Linux. Démosle un ratito en lo que carga la instancia. Ahí está. Y puedo escribir Python 3 menos menos version. Y ahí está, Python 3 10 12. Si escribo Python 3 en Ubuntu o en Linux, me va a salir que no existe, pero dice Did you mean Python 3? Te da la sugerencia de que tal vez estés equivocado y pudo haber sido Python 3. Entonces ahí se encuentra para Ubuntu, para Windows y lo mismo funcionaría para Mac OS. Ejecuten ese comando para saber qué versiones tienen. Pónganme en el chat las versiones de Python que les sale. Escríbanme en el chat con qué versiones de Python están. 3.12.3, 3.12.10, 3.8.10, 3.7.9. Tengo instalado Python, pero no sé en qué directorio está para ver la versión. ¿Cómo hago para verlo? Ya, si lo has instalado en Windows, se agrega en la paz del sistema, automáticamente se agrega la ruta para que lo puedas utilizar. Ahora, si no lo tienes, es un poquito más difícil. Generalmente es en el disco C. En el disco C te vas al disco C y ahí se genera la carpetita Python si no le diste la ruta. Si no puedes abrir las variables del sistema, environment variables, y aquí encuentras el que dice path. Y en path vas a encontrar el que es para el que dice Windows. Por ejemplo, aquí está de mí. Python, de mí está por ejemplo en el disco Python, Python 3.12. Entonces ahí lo encuentras en las variables de sistema. Una duda más, hay un gestor de versiones como en Node con NVM, pero para Python. Para manejar las versiones de Python, una forma, no existe una forma así como tal. Puedes tener varias versiones, o sea, ahorita yo les muestro que prácticamente en esa carpeta yo tengo múltiples versiones de Python y tengo una que es la principal, la que está en variable del sistema, y tengo las otras que no están en variables del sistema. Ahora, esto puede parecer una práctica no muy cómoda, pero para esto pueden utilizar entornos virtuales. No lo vamos a tocar en este study group, es para otra situación, para gestionar en cada proyecto como en Node, cuando instalas tus Node modules en el proyecto, lo mismo para Python. ¿Alguna otra pregunta? Como ven, ahí les muestro, tengo muchas versiones de Python. Tengo desde la versión 2.7, que esta ya está deprecated hace mucho. Aquí está la 3.10, 2.7, 3.8, 3.12, 2.7.14, 2.7.14 de 32 bits, porque en algún momento las he necesitado. Entonces yo las instalaba de acuerdo a necesidad y generalmente trato de mantener los proyectos actualizados con las librerías si es que me lo permite, para que no queden como código legacy o proyectos deprecated. Hasta aquí chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven la sesión? ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Pudieron ejecutar el Python version? No me ejecuta. ¿Lo encontraste la ubicación de tu Python? ¿Lo pudiste encontrar? Sí, pero me sale que es Python 2.7.10. Ya, estás con una versión antigua de Python 2.7. Tal vez podrías
descargar una nueva, actualizar y como te decía, como variable de entorno debe estar apuntando a tu versión 2.7. Entrate aquí, escribes en Windows variables de entorno, ingresas environment variables y en system variables, no estoy en Windows. Ah, y estás en Mac, creo, ¿no ve? Ya, eso lo tienes que hacer con Brew. Con Brew ejecutas la instalación. Qué pena poder repetir este paso. Ya, bueno, para los que están viendo las variables de entorno, escriben variables de entorno, in- ingresan y en System Variables buscan el que dice path. Aquí está, path. En este path está, aquí va a estar escrito la carpeta donde está. Y si no está, incluso ustedes lo pueden adicionar. Si saben dónde está la ruta, le ponen new y le pegan la ruta de lo que se va a ejecutar. Y ya, y le ponen aceptar. Y se va a encontrar ahí el path del sistema. Les pido un segundito, por favor. Denme un minutito. Estoy en clase, estoy dando clase. Ya volví, chicos. Mil disculpas. Mi perrito estaba tocando la puerta. Y ya, Python menos versión de responsable. Listo, me sale Python 3.9. Super. Vamos bien. Ya, aquí les estoy compartiendo. Si se ve, este es en Mac. Aquí estoy en la Mac para mostrarles. Igual, desde Brew pueden ejecutar Python 3 versión. Y ahí está. Y si ven lo desde la terminal, lo de Brew, es Brew install Python. Se va a ejecutar, se va a cargar todo lo necesario, se está actualizando el Homebrew. Y ya está. Ahí como ven, se está descargando Python 3.12. Y es un proceso mucho más rápido. Es bastante directo, la verdad. Debo darle clic a lo de Brew. Ya. Para instalar Brew, te ingresas a la página y simplemente con ese comando con el que está ahí en Brew, de brew.sh, lo copias y lo ejecutas desde la terminal. Lo ejecutas, les voy a pedir la contraseña, denme un segundito. Y que se va a actualizar el Homebrew. Ahí está instalando, se va a instalar. Y hay que esperar. Ahí como por ejemplo dice updating, se está actualizando el Homebrew. Y ya está. Tal vez va a tomar un poquito más de tiempo como es la instalación. Y ahí solito, como ven, sale y al final te aparece docs brew sh. Entonces significa que ya está instalado. Entonces ya puedes instalar Python. Como ves, es un proceso bastante sencillo. Es copiar, ejecutar y después lo mismo sucede con, con lo de Python. Ya. Continuamos. Ya hemos estado en nuestro periodo de instalación de Python. Ya la mayoría tiene instalado Python. Ya saben qué versión tiene de Python y cómo vamos a trabajar.
Para esto, ahora vamos a ver una situación. ¿Qué es un archivo con extensión .py? Conocemos los archivos, por ejemplo, de Word, los .doc, o los de Excel, un .xls, o un archivo de imagen .jpg. Ahora, ¿qué es un archivo .py? Los archivos con la extensión .py prácticamente son archivos que contienen código de fuente Python. El formato de archivos .py se basa en Python, o sea, el Py es por Python, y fue diseñado para facilitar la lectura y tiene similitudes con el inglés y las matemáticas. Esa es otra característica muy importante de Python. Python es un lenguaje que está basado en el inglés y las matemáticas. Ahora, utiliza los archivos .py nuevas líneas para indicar que el comando indicar el comando completo en lugar de puntos, comas, paréntesis, como en otros idiomas. Por ejemplo, si ustedes escriben un script en Java, tienen que terminar la sentencia, el comando, con punto y coma. En este caso con Python es una nueva línea. Si quieren un nuevo comando es una nueva línea. Y Python, para diferenciar los bloques de código, se basa en sangrías. ¿Saben lo que es una sangría, chicos? Like si saben que es una sangría. Las sangrías son espacios en blanco como tabulaciones al principio. Tati dice no es vino. La sangría es como un espacio antes en un bloque de código. Y esto lleva sangrías en lugar de paréntesis, porque igual en C Sharp, en Java, utilizamos llaves para agrupar bloques de código. Ahora en Python se utiliza la sangría. Funciona como en YAML, exacto. Funciona como en YAML. YAML es como HTML, pero para otras cosas. Es un lenguaje igual de marcado. Utiliza la sangría para diferenciarse de otros bloques. Ahora, algunas prácticas comunes al nombrar archivos de Python. Buenas prácticas. Veamos un poquito de buenas prácticas. Usar nombres en minúsculas. Por ejemplo, script.py. No estoy poniendo la S en mayúsculas ni las demás en mayúsculas. Una buena práctica, aunque no restrictiva, es utilizar todo en minúsculas. Ahí como está, script.py. Lo siguiente es utilizar guiones bajos para separar palabras en lugar de espacios. Después, bueno, ahí les van a ayudar en el chat, porfa. Tati y creo que tal vez Henry te va a ayudar. Esperemos. Y ya, continuamos. Cuando ustedes escriban un script en Python, mejor dicho, el título o el nombre, en vez de utilizar espacios, por ejemplo, podía escribir mi script, mi espacio script.py. Se acepta el nombre con espacios, pero no es una buena práctica. La forma correcta de escribirlo sería mi barra baja script.py. Entonces, esta es una mejor manera de hacerlo, de escribir sin espacios, sino utilizar barras bajas. Esto es bastante importante ya que después cuando importemos los scripts, los archivos, nos va a servir para llamarlos más fácilmente que utilizar espacios, que utilizar guiones. Utilicemos barras bajas. Después, no tratemos de utilizar caracteres especiales y espacios. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el script se llama year.py en lugar de año.py. ¿Por qué no año.py? Porque la ñ es un carácter especial. Entonces, no se recomienda utilizar estos. La mejor forma sería hacerlo de esta manera. Ambos scripts hacen lo mismo, pero este se encuentra con caracteres normales y este tiene un carácter especial.
Ahora, evita utilizar nombres que coincidan con módulos estándar de Python. Por ejemplo, mat.py, ya que existe el nombre del módulo estándar mat. ¿Qué sucede? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros le pongamos el nombre a nuestro script, no tiene que ser igual a un módulo que ya exista. Por ejemplo, ahí dice que tenemos mat.py. No voy a crear mi script que también se llame mat.py, porque voy a generar inconsistencias en Python y voy a como que suplantar la identidad de ese otro script. Mat.py es una librería para importar funciones matemáticas. Y yo puedo tener mi script que sea mat.py que me sume solo números, no, ni siquiera haga resta, multiplicación y división. Entonces me puede generar una inconsistencia al momento. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener al momento de escribir un script. Al momento de ponerle su nombre. Y math.py, sí, puedes hacer eso. No es muy recomendable porque no es muy entendible. No es muy legible. No sabes qué hace exactamente. O sea, traten de ser claros. Y eso también nos lleva a la siguiente cosa. Cuando ya tenemos un script, tenemos una guía de estilo. La guía de estilo se llama PEP8. PEP8 tiene que ser su amiguito. No les digo que se lo memoricen. Eventualmente van a ver que se va quedando con la práctica. Pero es una guía para escribir código elegante. Así ya de claro se los digo. Si quieren escribir código elegante en Python, tienen que leerse PEP8. ¿Y qué nos dice? Entre las cosas más básicas, utilizar 4 espacios por nivel de indentación. La sangría es la indentación. Entonces, utilizar 4 espacios. No usar el símbolo del tabulador, sino del espaciado. Entonces, en vez de utilizar tabulador, así 4 tabs, utilizamos espacio, 4 espacios. Los editores de código ya lo hacen muchas de estas cosas por defecto, así que no se preocupen por eso. Entonces, otra cosa más. Por ejemplo, limitar las líneas de código a 79 caracteres para código y a 72 caracteres para comentarios. ¿Se acuerdan que les había hablado de la de PEP8 y lo que habíamos visto del Python Checker? Es esto mismo, por ejemplo. Si yo agrego más de... Ahí como ven, dice, no, el comentario no puede ser más largo de 72. Entonces es una guía de estilo, no es restrictivo, pero es una buena práctica. Otro programador en Python, si en algún momento trabajan en un proyecto colaborativo, necesita leer su código, es mejor hacerlo bajo un estándar. Así todo está claro. Es como cuando ustedes hacen un proyecto en colegio y tienen que entregarlo al profesor. Todo lo uniformizan, todo Arial 12 con bordes de, digamos, 1 pulgada, que es muy diferente a agarrar y mandar una parte en Arial, otra parte en Time New Roman, uno en 12, el otro en 10, el otro está en Courier New y el otro está en otra fuente, tengan diferentes márgenes y demás. Entonces, eso no es presentable, no es bonito y es muy obvio que algo está mal ahí. Lo mismo sucede en Python. La idea es escribir código estándar para que todos lo podamos leer fácilmente. Para eso se han creado las reglas de estilo. Ahora vamos a crear nuestro primer hola mundo. Ya hemos leído unas cuantas reglas. Hay un montón de reglas y se los voy a pasar ahorita al chat. El link de PPaste para que si les interesa leer más, ahí está. Se los he pasado. Donde ahí está todas las consideraciones que pueden llegar a tener. Que les dice cuándo utilizar mal, cuándo algo está bien, cuándo algo está mal. Pero es una guía de estilo. No se lo tomen como algo cerrado. Ya, continuamos con nuestro Hola Mundo. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro proyecto PSG Example. Vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Abrimos Visual Studio Code con nuestro proyecto. Yo lo voy a abrir desde la terminal. Ya lo tenía acá. Code. De mí está en la ruta 2024 PSG Example. Y esto me va a abrir un Visual Studio Code. Ahí está abriendo. Y ahí está mi Visual Studio Code.
Vamos a hacerlo un poquito más grande. Como ven, ahí está la sesión 1 y la sesión 2, que fueron las que hicimos la anterior clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, vamos a abrir primero Visual Studio Code. Abran su Visual Studio Code. Si ya lo abrieron, mándenme su like. ¿Y qué vamos a hacer? Sabemos que estamos en la carpeta PSG Example, que está en algún lugar del disco duro. De mí está en el disco duro C. Vamos a crearnos el archivo sesión3.py. Este archivo va a ser nuestro primer hola mundo. Va a ser el archivo en el cual vamos a poner nuestro primer hola mundo. Póngale así el nombre. Vamos a Visual Studio Code, nuevo archivo, y le vamos a poner sesión3.py. Y como ven, ahí está. Ahora tenemos tres. Tenemos un txt, un md y un .py. Y como de las anteriores clases estábamos utilizando Git, también nos sale la U de que el archivo está untracked, que es la primera vez que aparece en el repositorio. ¿Y qué es lo que vamos a escribir ahora en esta área? En esta área vamos a poner un hola mundo. Así, tal cual, como se los estoy pasando en el chat. Print hola mundo. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a escribir y lo guardamos. Para guardar, control S. Si le sale una bolita aquí arriba en Visual Studio Code, significa que el script no está guardado. Y cuando le doy control S, desaparece. Entonces significa que ya está guardado el archivo. Vamos a tener este print hola mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esta instrucción? La instrucción escrita en el siguiente archivo significa lo siguiente. Tenemos print, acá está, print. Print es la función básica para imprimir contenido en la terminal. Todos los elementos a imprimir son convertidos a caracteres. ¿Esto qué significa? Que todo lo que esté aquí adentro de este paréntesis va a ser convertido a texto y va a ser mostrado en la terminal. Eso es lo que se encarga print. Ahora, ¿qué es hola mundo? Es el contenido de tipo cadena que vamos a imprimir en la terminal. Ahora, esto ya es una cadena como tal y lo pueden notar que está delimitado con comillas. ¿Qué significa delimitado? Que tiene comillas al principio y al final. Entonces vamos a imprimir esta cadena, que es hola mundo. Y eso es lo que hace esta instrucción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrirnos una terminal integrada en Visual Studio Code. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque Visual Studio Code ya nos abre la terminal en la ruta del proyecto, como ven, C2024 PSG Example, porque es una forma más rápida de abrirlo. Nos vamos a la terminal, nueva terminal. Y como ven, ahí se abre la terminal en la ruta del proyecto. Esto lo voy a bajar un poquito para que se pueda ver mejor. Y nos encontramos ubicados en la ruta del proyecto. Desde aquí podemos ejecutar el archivo creado. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Ya hemos ejecutado el Python ---- version. Ahora vamos a ejecutar el comando Python y con el nombre del archivo. Python sesión 03.py. Así, tal cual lo escribimos en la terminal. Python sesión 03.py. Y ahí le damos enter. Y listo. Tenemos nuestro primer hola mundo en Python. El texto que hemos declarado acá ha sido leído y ha sido ejecutado por este print. Este print se ha ejecutado y aquí está la salida de la terminal. Como ven, hola mundo. Este comando se divide en dos partes. Tenemos Python, que hace referencia al programa que hemos instalado, al intérprete de Python. ¿Qué significa un intérprete? Que interpreta. Les dije que Python era un lenguaje interpretado. Entonces, ¿qué es eso? Que va a agarrar este script y lo va a leer. Lo va a leer y lo va a traducir para que la máquina lo entienda. Python es parte del comando que se encarga de invocar al intérprete de Python para ejecutar alguna acción
o archivo. En este caso estamos ejecutando un archivo, sesión 03. Sesión 03.py hace referencia al archivo que queremos que Python ejecute. Como estamos en la misma carpeta, ejecutamos el archivo sesión 03.py. Y la salida es hola mundo. Es la salida después de ejecutar el archivo .py. Este hola mundo sucede acá, es la impresión, la ejecución de ese fragmento de código. Hasta aquí ya hemos ejecutado nuestro primer hola mundo en Python. Hemos instalado Python, hemos abierto en Visual Studio Code, hemos creado el archivo y lo hemos ejecutado. Impriman su hola mundo, chicos. Like si ya lo han impreso. Si no pudieron imprimir, su dislike. Súper. Veo que muchos ya lo pudieron ejecutar. Hasta acá, chicos, ¿qué les está pareciendo Python? ¿Fácil de ejecutar? ¿Fácil de escribir? Ya saben, si está todo bien, su like. Si hay algún problema, su dislike. Y también en el chat les pueden colaborar. Ya hemos ejecutado. Tenemos la primera forma de ejecutar Python. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la terminal interactiva de Python? Les había dicho que más adelante lo íbamos a ver. Pues acá es donde lo vamos a ver. La terminal interactiva de Python. La consola interactiva es una herramienta que nos permite escribir sentencias de código de Python al mismo tiempo que se ejecutan. Es ideal para probar pequeños fragmentos de código y al cerrar todo lo que hayamos hecho en la terminal interactiva se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Python tiene una terminal interactiva donde nosotros conforme escribimos se ejecuta. Porque hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un script, hemos escrito código en Python, hemos guardado el script y lo hemos ejecutado. Ahora nos enteramos que existe una terminal interactiva, que conforme nosotros escribamos los comandos, estos se van a ir ejecutando uno a uno, así de manera secuencial. Y cuando salgamos de ahí, se va a perder lo que hagamos. Entonces, nos sirve para probar. Hagamos las pruebas. Para invocar la terminal interactiva, solo debemos escribir el comando Python. En la terminal, solo ejecuten Python, sin nada más, solo Python. Agarramos y escribimos Python. Como ven, se abre esta ventana, que es similar a esta. Python 3.12 tenemos los tags, la versión 64 bits, ARM y más información y nos sale esta parte. Estas tres flechitas, tres signos de mayor que están acá. La terminal cambia y nos indica con los caracteres de 3 mayores que es donde debemos escribir el código Python. Como ven acá, ahí se ve, tenemos los 3 mayores y tenemos este bloquecito cuadrado. Esto nos hace referencia de que podemos escribir ahí y está acá. Entonces yo puedo agarrar y como ven puedo escribir hola, puedo borrar y está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escribir print hola desde la terminal. Ahí, tal cual. Estamos en la terminal y vamos a escribir print, abro paréntesis, hola desde la terminal. Cierro comillas, cierro paréntesis y ejecuto enter. Como ven, se ha ejecutado. Ahora, si yo escribiera mal, también me lo va a detectar, miren. Me sale que print no está definido. Tal vez quisiste decir print. Entonces, como ven, es una terminal interactiva donde podemos ejecutar código. Ahí está. Hola. Esa es la terminal interactiva. Entonces, esto se ejecuta al momento de escribirlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esta es la segunda forma de ejecutar Python.
Lo hemos hecho mediante un archivo .py y ahora lo estamos haciendo directamente desde la terminal. Ya son dos formas que estamos ejecutando Python. Así de cero, sin nada, solo Python. Nada más, no hay librerías, no hay nada de por medio. Solo Python. Y por último, si quieren salir de la terminal interactiva, tienen que escribir Git. Git, abren y cierran paréntesis. Entonces, desde acá, si quiero salir, una vez que haga Git, lo que he escrito en la terminal interactiva se va a borrar y ya no va a existir. Como ven, está ahí, no hay nada. Puedo entrar y escribir de nuevo un print. Hola. Y Git para salir. Ahora ustedes abran la terminal interactiva, hagan su print y salgan de la terminal interactiva. Si lo logran, mándenme su like. Y si tienen alguna duda, estoy respondiendo en el chat. ¿Qué les parece, chicos, la sesión? Bastante tranquila, bastante light. Hemos instalado Python y hemos ejecutado Python de dos formas. Hay muchas formas de ejecutar Python y vamos comprendiendo. Como ven, el lenguaje es bonito y es sencillo, es amigable y quiero que eso esté con ustedes. Súper, me alegra saber que les está gustando. Control Z también funciona. Creo que sí fue una afirmación. La verdad no recuerdo haber escrito Control Z. Ahí se los dejo de tarea. La afirmación. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí la sesión número 3. Ahora vamos a hacer un commit a nuestros cambios en el repositorio. Si se dan cuenta, ahora ya ven el porqué de Git y Visual Studio Code y GitHub. Porque ahora quiero que suban esta sesión 3 a su repositorio en GitHub. En la sesión 1 lo hemos hecho. Los que aún no lo han hecho, lean la sesión 1, suban su repositorio y con la 1 y la 2 se ayudan. En la 1 crean el repositorio, en la 2 la publican y en la 3, miren, ya empezamos a subir cambios. Ya empezamos a subir un proyecto a un repositorio público para que yo también pueda entrar a todos los repositorios de ustedes y ver cómo están aprendiendo, ver cómo están escribiendo código en Python. Entonces, ¿qué van a hacer? Git add, sesión 3, git commit y git push. Hagámoslo conmigo. Como ven, esto está en un tracket. Entonces voy a hacer un git add session 3.py. Como ven, ahora ya no dice U de un tracket, ahora dice A de added. Ahora voy a ejecutar el siguiente comando, un git commit. El commit era para subir los cambios, entonces, bueno, para crear el commit en sí, para que nuestros cambios estén ya versionados, ya estén almacenados en el repositorio. Y hacemos el commit, como ven, se ha agregado un archivo. Y por último, hacemos git push para publicarlo en GitHub. Y ahí está, git push. Se está subiendo, se va a subir y como ven, ahí está. Entonces ya se ha actualizado mi repositorio en GitHub. Que si lo ven, lo están viendo, ya está el archivo acá, sesión 3.py. Y si yo entro a ver, voy a ver que simplemente tiene un print hola mundo. Y es eso lo que yo quiero ver en sus repositorios. Quiero ver su hola mundo para que ustedes también practiquen esta parte de gestionar el proyecto, porque no solo es escribir código, es saber administrarlo y mantenerlo. Veamos un breve resumen de la sesión de hoy. ¿Qué es lo que hemos visto? Escribir programas es una actividad creativa que puede ser realizada por diversión o para resolver problemas. En la vida cotidiana estamos rodeados de computadoras que realizan tareas repetitivas o aburridas. Para programar necesitas dos capacidades, saber un lenguaje de programación y saber contar una historia. Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos de alto nivel y con semántica dinámica.
Python es fácil de aprender y de usar. Se ejecuta en cualquier lugar y es software libre. Es gratuito. Úsenlo, chicos. Python es utilizado en aplicaciones web, en automatización, en desarrollo de software, ciencia de datos, machine learning y otro más. También en seguridad es muy usado. Si quieren irse al área de seguridad, hay muchas herramientas de seguridad para probar, para hacer testing, pen testing. Están escritas en Python. Escriban nuevas herramientas, chicos. Los que quieren irse a seguridad, hagan nuevas herramientas. Python fue creado por Guido van Rossum y actualmente es mantenido por la Python Software Foundation. Guido van Rossum fue el benevolente dictador de por vida hasta el año 2018. Luego de su retiro, el mantenimiento pasó a la PCF, a un modelo más democrático. Y actualmente es mantenido Python por la comunidad y por la Python Software Foundation. La PCF es una organización dedicada al avance de la tecnología open source relacionada con Python. Sus actividades principales son infraestructura, comunidad e invertir en Python y sus herramientas. Python pueden instalarlo en Windows, Linux, macOS, también para Android, iOS, hay versiones no oficiales. Y los archivos que utiliza Python son los .py. Utiliza líneas nuevas para indicar el fin del comando. Entonces ya sabemos, si hay un salto de línea, es que es otro comando. Y utilizamos puntos, no utilizamos ni puntos, ni comas, ni paréntesis para definir esto. Ahora, para juntar bloques de código utilizamos sangrías. Esto lo vamos a ver más adelante. No se asusten. Hay una sesión donde está dedicada esta parte de las sangrías y por qué existen. Sino es que utilizamos las sangrías para diferenciar bloques de código. Los nombres de los archivos de Python deben ser en minúsculas y utilizar guiones bajos para separar palabras. Esto es una buena práctica. No utilizar caracteres especiales ni espacios en los nombres de archivos. Traten de hacerlo en inglés. De verdad se los recomiendo. Háganlo en inglés por el mismo hecho de la sintaxis. Como han visto, año, year, que escribirlo en español sin la ñ está bastante más difícil de escribir el archivo. Otra cosa, no utilicen nombres que coincidan con módulos estándar de Python, como mat. Y se ejecuta el archivo .py con el comando py, nombre del archivo .py. Dice, ya no es necesario escribir todo el enlace git push -u origin. No, ya no. La primera clase es importante. Solo la primera vez tienen que hacer el git push -u origin main. Es para enlazar el remoto con el local. Para que la siguiente vez simplemente hagan git push. Nada más. Si han hecho la primera vez git push -u, las siguientes veces no lo necesitan. Solo git push y ya. La terminal interactiva de Python es una herramienta que permite escribir sentencias de código de Python al mismo tiempo que se ejecutan. Hemos visto la terminal interactiva. Podemos escribir código y a ese instante se ejecuta. Si escribimos mal, también nos lo va a decir. Y esto se ejecuta con el comando Python. Ahora, ¿quiénes están haciendo los retos? Levanten like, chicos, si están haciendo los retos de las sesiones. Espero ver sus retos de la sesión 3. Y aquí están los retos de la sesión 3. Van a crear una carpeta con el nombre Retos Sesión 03 dentro de su proyecto PSG Example. Por cada ejercicio debes crear un archivo, que va a ser algo así. Tenemos la carpeta PSG Example, que es del proyecto, de todo el study group. Van a crear la carpeta Retos Sesión 03. Y dentro van a escribir los archivos ejercicio 01.py, ejercicio 02.py y ejercicio 03.py. Ahora, ¿cuáles son los retos? Crear un archivo llamado ejercicio sesión 01 y utiliza el comando print para imprimir el título de un libro que les haya cambiado la vida. De cualquier libro, de cualquier cosa. Un libro que para ustedes les haya marcado. Escriban el título y el autor.
y hacen un commit, como han visto. Hacen un commit, git add, git push, git add, git commit y luego push. Y lo suben. Ese es el reto del ejercicio 1. Ahora, ¿cuál es el ejercicio 2? Crear un archivo llamado ejercicio 2, ejercicio barra baja 02.py. Y con múltiples print muestren un diálogo entre personas, donde se saluden, se pregunten sobre alguno de estos temas, el clima, la comida, el trabajo, las finanzas, y se despidan. Realicen un cambio y suban un push. Hagan un diálogo, un print a dos puntos, hola. Otro print responda B, digamos. Juanito, Pepito. Entonces, hagan un pequeño diálogo. No, ustedes vean la cantidad, pueden ser 3 4 prints, 5 prints. Si quieren explayarse y escribir toda una obra de teatro, también es bienvenido y aquí se los va a leer. Aquí se los dejo para ustedes. Hagan un diálogo con muchos prints e imprímanlo. Y por último, creen un archivo llamado ejercicio, 03, ejercicio barra baja 03.py. Y igual, utilizando múltiples print, hagan un tutorial de cómo barrer una habitación. Esto es bastante importante, un tutorial. Sean lo más detallados posibles. Indiquen desde cómo agarrar la escoba hasta cómo recoger y eliminar la basura. Puedo tener en un print. Print, agarrar la escoba con las dos manos. Otro print, empezar de una esquina de la habitación. Otro print, barrer de izquierda a derecha. Otro print, dar un paso atrás, barrer de izquierda a derecha. Vean, es un tutorial. Hagan así un tutorial lo más detallado posible. Esto es muy importante porque vamos a ver la transición de escribir un tutorial escrito, ahora traducirlo después a código. Entonces, sean detallados, sean lo más claros posible y eso espero en el archivo 03.py.